Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Barna al Día Podcast. Esta vez el episodio forma parte de un proyecto que desarrolla el Centro de Desarrollo PYME con el apoyo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP. En el día de hoy estaremos hablando de la humanización en pymes. Tenemos un invitado muy especial, el profesor titular de Barna Management School, Eduardo Rivadeneira. Él es filósofo, profesor de dirección de personas en las organizaciones y tiene mucha experiencia en el tema filosófico desde la antropología. Con Eduardo estaremos hablando de la conciliación, trabajo, familia, bienestar en general, desarrollo integral de las personas en la organización, humanización de las relaciones laborales y, bueno, la persona como centro de las organizaciones. Bienvenido, profesor Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué significa realmente poner a las personas en el centro de la organización? Bueno, mucha de la visión que tenemos aquí, tanto en Barna como en las escuelas de negocios de todo el mundo, es que la persona debe estar en el centro de la organización. Eso significa muchas cosas, pero lo más importante es que la visión de la empresa o la finalidad de la empresa no debe ser solo la rentabilidad económica, o más bien no debe ser solo el valor económico, sino que el fundamento debe ser que cada persona tenga, o las necesidades de cada persona, ¿no? Deben de estar presentes en el trasfondo de la finalidad de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? O sea, uno piensa en cómo surge la empresa históricamente, o sea, en la humanidad, ¿no? El hombre primitivo se reunía, ¿no? Se reunían las personas y cada una de esas personas cubría una función dentro de esos pequeños clanes, ¿no? Eh, Esos eran pequeñas empresas, ¿no? Eran grupos de personas que se juntaban o se reunían para alcanzar nuevas metas, ¿no? Y esas metas no estaban enfocadas en generar rentabilidad económica porque no existía el dinero, sino en generar bienestar. El fin de la empresa no es la generación del valor económico, sino el valor, pero el valor que genera bienestar para la sociedad, ¿no? Cuando lo pensamos así, entendemos que lo que buscamos es que todos estén bien, ¿no? Que todas las personas que forman parte de una organización reciban un beneficio y ese beneficio sea a la larga un beneficio colectivo que nos permita desarrollarnos como sociedad y que nos permita desarrollarnos en lo individual y ese desarrollo individual nos va a poder permitir desarrollarnos en lo colectivo, ¿no? Eh, Cuando una empresa no tiene esta visión, y eso pasa muy frecuentemente y cada vez más, ¿no? Porque no es la visión que tenemos hoy en día de la empresa, porque esta visión que te conté ahorita de la empresa primitiva se ha ido desdibujando, ¿no? Y entonces ya no todas las empresas tienen esta visión. Ahora, ¿por qué en las pymes es tan importante? Bueno, las pymes son el sustento económico de la sociedad. Uno piensa en las grandes empresas y los grandes consorcios, pero en realidad la gran derrama económica ocurre en las pymes, no en las grandes empresas, ¿no? Las pymes mueven la mayor cantidad de dinero y tienen la mayor cantidad de empleados, ¿no? Entonces, estas pymes son fundamentales para el desarrollo social, ¿no? Y económico de un país o de una comunidad o de la sociedad en general. Eh, si estas empresas, el fin de estas empresas, ¿no? Que son más semejantes a las originarias, ¿no? Porque siempre surgen como, ustedes piensen que las grandes empresas, las pequeñas empresas siempre surgen como la necesidad de un grupo de personas de unirse para montar un restaurancito, para montar, ¿sabes? Y de ahí luego van creciendo y se profesionalizan y se institucionalizan, pero van de ahí, van de cubrir una necesidad, ¿no? Y entonces ahí sí el tema de la persona es mucho más cercano. Cuando se empieza a desdibujar esto, ¿no? Cuando empezamos a pensar en emprendimientos donde el beneficio personal no es, digámoslo así, el centro, son emprendimientos o pequeñas empresas o emprendedores que tienen una finalidad
extrínseca, si lo puedo decir de otra manera, ¿no? Y bueno, tenemos entonces dos extremos y toda la gama de por medio, la empresa que no pone a las personas en el centro de la organización y las que sí lo ponen, que entiendo que hay algunas que pudiéramos, digamos, ejemplificar luego. Eh, Me gustaría saber qué caracteriza, bueno, ya sabemos un poco qué caracteriza a la empresa que pone a la persona en el centro y esa que no la pone, como qué me permite identificar a una empresa de ese tipo cuando no está poniendo a la persona en el centro. A ver, yo creo que, ¿qué te permite identificar? Pues dónde pone el acento del valor que agrega, ¿no? O sea, si solo está pensando siempre en la rentabilidad, en el crecimiento acelerado, en tal, y no está pensando en el beneficio que recibe cada persona en su organización, pues ahí claramente se ve dónde está poniendo el acento, ¿no? ¿Esto qué consecuencias tiene y esas consecuencias cómo representan un bienestar para la empresa y para la sociedad? Cuando tu finalidad es esa, entiendes que lo más importante para ti no es crecer y hacer mucho dinero, ¿no? Que no está mal, es que A toda costa. tampoco estoy casado con la idea de, o sea, no soy de estos de que no, el dinero, no, el dinero está bien, tiene una función, pero es un medio para alcanzar un fin. Cuando es el fin, es alcanzar el bienestar, es que cada individuo dentro de la empresa alcance su propio fin. ¿Me explico? Entonces, si cada miembro de la empresa alcanza su propio fin y se siente valorado como una persona en sí mismo, ¿no? Lo que él te tiene que retribuir a ti como institución es mucho más valioso. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué? Porque cada vez vemos más que el trabajo, los jóvenes sobre todo, ¿no? Que están empezando en la vida laboral y que serán el futuro de las empresas, ya no solo les llaman la atención el sueldo, ¿no? Sino que necesitan que se cumplan otras expectativas en su vida, ¿no? Cuando tú puedes, ¿no? Cuando tú entiendes a la persona en todas sus dimensiones, ¿no? O sea, en su dimensión profesional, en su dimensión personal, en su dimensión familiar, en su dimensión de amigos, en las satisfacciones que esa persona necesita para alcanzar el bienestar. Y esa persona entiende que tú estás viendo por él, esa persona va a valorar, ¿sí? ¿Y qué va a valorar? Bueno, no es para nadie un secreto que una persona que se siente bien en una empresa, ¿no? Trabaja mucho mejor, hace mucho mejor, es proactiva, genera mejores resultados, no solo genera mejores resultados, sino entre las problemáticas tiene la empatía para generar soluciones dinámicas, ¿no? Entonces, una persona que es valorada, que no deberíamos hacerlo por eso, ¿no? Sino porque en sí misma la persona es valiosa. Pero cuando yo hago a la persona valiosa, cuando para mí considero a la persona valiosa, esa persona entrega unos resultados diferentes, ¿no? Empiezo a generar fidelidad, ¿no? Que también suena un poco feo, pero es un poco de fidelidad, y me quiero quedar con el talento, ¿no? Luego estamos ahí diciendo, es que no hay talento, es que tengo que estar pagando muy caro el talento. Bueno, pues es que a lo mejor estás pagando muy caro el talento porque no estás dispuesto, ¿no? A ofrecerlo, a ofrecer que se queden de otras formas, ¿no? O sea, ¿cómo estás pagando el talento? ¿Le estás dando bienestar o le estás generando solo un valor económico? ¿No? Hay un momento en que la barrera entre el valor económico y el beneficio que recibe la persona ya no es suficiente, ¿sí? O sea, que tú le puedes seguir pagando, pero esa persona, si es, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy claro, si es una madre de familia o acaba de tener una hija, ¿no? O un hijo, y se tiene que desplazar 1 hora y media a su trabajo, ya no hay dinero que pague el tiempo que ella necesita para ver a su familia. ¿Me explico? O muchas cosas en ese sentido. O, por ejemplo, la calidad, sabemos que nos pasamos en nuestro entorno laboral una buena parte del día y si ese ambiente es, digamos, una palabra que se usa mucho ahora, tóxico, las personas, por muy bien que le paguen, llega un momento en que no deciden no permanecer. Sí. Sin embargo, pasa lo contrario, cuando una persona se siente valorada, como tú decías, y en un ambiente donde son el centro, cada persona tiene un valor, pues decide quedarse, aunque tenga otras propuestas más sustantivas. Sí. Y me viene a la cabeza un concepto que las organizaciones
digamos que se forman alrededor de él, que es el propósito de una organización, pero también está el propósito individual. ¿Cómo eso entra dentro de la relación entre empresa, persona, teniendo en cuenta quizás una alineación, de manera que Sí. no solo se toma en cuenta siempre el propósito de la empresa como tal, que es muy importante, sino también de cada persona? Sí, a veces olvidamos que una empresa es un grupo de personas, no es una institución que tenga una identidad diferente de las personas que trabajan de ella. Con lo cual, las motivaciones de las personas, si no van empatadas con las motivaciones de la empresa, pues son motivaciones que no empatan. ¿Sí me explico? O sea, al final la motivación de la empresa está, aunque no necesariamente es que se le vaya y pues se le pregunte a cada persona que trabaja ahí si su motivación está ligada con la motivación de la empresa. La motivación de la empresa está presente en la motivación de cada persona. Cuando no es así, hay un problema muy serio porque hay una persona que va a vivir insatisfactoriamente en la empresa. Y en la empresa es un lugar donde pasa gran parte de su día, ¿no? Y donde se construyen relaciones personales muy profundas, ¿no? Si bien siempre se procura que no haya relaciones interpersonales afectivas, ¿no? Pero es imposible que no ocurra. O sea, uno conoce amigos y a muy buenos amigos en la empresa, ¿no? Eh, cuando tú eres infeliz ahí, ¿no? Al final de cuentas, uno busca su felicidad y la empresa de alguna u otra forma también busca la felicidad, ¿no? No de forma individual, pero sí de forma colectiva. Cuando esa visión por la cual se alcanza la felicidad no está alineada, no se puede llegar en lo individual, ¿me explico? Y por lo tanto difícilmente se va a llegar en lo colectivo. Tú decías algo muy importante, ¿no? Esto de las personas, ¿no? Y el ambiente en el que trabajo. Yo conocí una empresa donde había gente que era muy feliz trabajando, pero muy feliz. Me sorprendió a mí. Y, y se sabía que esa empresa pagaba sueldo por debajo del promedio. Pero la gente era tan feliz ahí y lo que se encontraba era ahí y la satisfacción que había porque eran tratados como personas. Eso tiene un valor que no se puede pagar con dinero, ¿me explico? Y que además ese es el valor que realmente quieres. No porque te salga barato, sino porque la entrega que tiene esa persona para con la empresa, me parece más prudente decir la entrega que la lealtad. La entrega que tiene la persona con la empresa es que hace a la empresa parte de sí misma. No solo se convierte en parte de la empresa, sino que hace a la empresa parte de sí misma. Y era lo que hablábamos de la conciliación vida-trabajo, que realmente no es tan así. Si no Coméntame un hablábamos poco. porque decían, es que la pregunta de la conciliación vida-trabajo, yo decía, bueno, no podemos hacer esa, hablar como de vida-trabajo si fuesen dos contrarios, ¿no? Porque Ujú. el trabajo es parte de la vida, ¿no? Eh, y más bien pensar en que sería vida personal y vida laboral y vida familiar, pero en realidad nunca es que en realidad la persona es una y la vida es una. Y estas son diferentes dimensiones, diferentes facetas de una sola vida, de una sola persona. Con lo cual, ¿cómo logramos la armonía? La armonía está ahí, se da si no nos rompemos y se acaba. No hay un momento en que esta gente que dice, no, es que tienes que llegar a tu casa y te quitas el disfraz de la oficina. No, no te lo puedes quitar. No puedes, no eres dos personas diferentes, eres una misma persona. No tienes que entender tú eso entender tu familia de ti eso, pero también en tú entender de tu familia eso. O sea, que tu familia trae también sus propias experiencias de fuera, sus malos momentos, sus buenos momentos, su carácter. No nos desliguemos, no queremos entender como diferentes momentos cuando es una misma vida que tiene diferentes dimensiones que son inseparables, ¿no? Sí. Eh, y eso nos permite entender a la persona. Eso está muy ligado porque en el fondo, cuando entiendes eso desde la empresa, ¿no? Entiendes que tu trabajador no es solo tu trabajador de 8 a 8, sino que es tu trabajador todo 24 horas. Y los problemas que lo afectan fuera de la empresa están ahí presentes. No entra a la empresa, ¿no? Marca la tarjeta y los deja fuera y luego los retoma, ¿no? Esos problemas que trae lo van a acompañar en todo el día. Y si tú no eres alguien que tenga la responsabilidad de ayudarlo a resolver esos problemas, seguramente
te va a impactar negativamente. No digo que lo apoyes porque lo va a impactar negativamente, apóyalo porque estás considerando que tu empresa es parte de su vida. ¿Sí me explico? Sí, yo creo que cuando una empresa logra conocer y acoger a una persona como un todo, como lo que es siendo madre, padre, deportista, actor en su tiempo libre, o sea, la persona es muy compleja en el sentido de que tiene muchas dimensiones, y si eso no se fragmenta, sino que llega como un todo, pues logra ser más feliz en su entorno y tiene todos los beneficios que... y además logra ser más feliz a los demás, pero logra ser más feliz uno mismo. Es que es muy satisfactorio. O sea, cuando tú ves a la empresa y a cada uno de sus individuos como un fin en sí mismo y logras llevar a cabo estrategias para que funcione así, la satisfacción que recibes es muy grande, ¿no? Más allá de valor económico, porque estamos diseñados como seres humanos para ayudarnos los unos a los otros. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú ayudas a alguien, cuando tú le resuelves un problema, cuando le haces más fácil un trayecto, cuando tal, sientes una satisfacción. Esa satisfacción no se paga con ningún valor económico. ¿Me explico? Hay un caso que se hizo muy famoso en México, de un señor que tenía una empresa de dulces, mazapanes le dicen en México, y estaba por implementar hace unos años una maquinaria que iba a automatizar el proceso de empaque, ¿no? Cuando estaba a punto de hacer la inversión, se le acercó una mujer que empacaba a mano, era un grupo de varias mujeres que empacaban a mano los dulces, y sin que ella supiera lo que iba a ocurrir, se le acercó para agradecerle porque había podido sacar a su familia adelante gracias a que él le había dado ese empleo, ¿no? En ese momento ese señor entendió el valor que él estaba generando y que el valor económico que le iba a retribuir automatizar ese proceso no iba a sostener todo el valor que él estaba generando en la sociedad. Esa felicidad no te la da el dinero. Esa felicidad, ese fin trascendental no te lo da el dinero. Esa reflexión es muy importante para nuestro siguiente podcast. Bueno, pues yo estoy aquí para cuando quieras. Eduardo, ¿qué último consejo le podrías dar a los directivos, líderes de pequeña y mediana empresa que nos están escuchando? Que entiendan lo que es su empresa, que su empresa que si quieren entender por qué montaron la empresa, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de montar esa empresa? Normalmente, cuando empieces con un presupuesto muy grande, tal, que es la menor cantidad de las pymes, ¿no? La menor cantidad de las pymes es las que reciben un fondo semilla o un fondo o una inversionista, tal. Normalmente empiezan queriendo salir adelante, ¿no? Que piensen en eso, en esa sed y en esa hambre de salir adelante, de generar bienestar para sí, para su familia, y que la gente que se le unió en ese momento, ¿no? Con la que construyó la empresa, tiene la misma sed y la misma hambre, ¿no? Y que si pensamos en lo que pensábamos en ese momento y no se nos olvida, vamos a poder construir empresas más sólidas que seguramente crecerán a su ritmo, no aceleradamente, a su ritmo. Y cuando crezcan generarán muchísimo más bienestar que lo que puede generar una empresa que genera bienestar acelerado, ¿no? Bueno, que más bien que genera valor económico acelerado, ¿no? Entonces piensen en eso, piensen en las personas. Sí. Bueno, este episodio ha estado bien profundo. Le agradecemos al profesor Eduardo por acompañarnos. A los que nos siguen por Barna Podcast al día, pues los invitamos a continuar conectados con nosotros por los canales que conocen, Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y bueno, quedamos para un próximo encuentro. Gracias. Gracias a ti. Síguenos en las redes sociales @Barna Management School y conecta con nosotros.